Buenas tardes y bienvenidos a otra nueva emisión de Almendrado. Yo soy Demian Calvin y estoy con Constanza Stoklas. Hola Demian, ¿todo bien? Todo bien. Hoy vamos a retomar lo que estuvimos hablando la semana pasada sobre salud mental. Más que nada hablar sobre la depresión, la angustia. Justamente hoy tenemos una invitada, pero antes que nada vamos a hablar sobre cifras. Por ejemplo, vamos a hablar principalmente sobre que en el 2023 la OMS hizo un estudio sobre la tasa de suicidios y se determinó que es la cuarta causa de muerte en adolescentes entre 15 y 29 años, que ya no son adolescentes, pero es una cifra bastante joven. Son gente que ante todo no vivió casi ni la mitad de su vida. En Argentina, particularmente, es la segunda causa de muerte en personas jóvenes, habiendo aumentado en el 2023 un 35%. Y esto lo determina el Ministerio de Salud de Argentina, haciendo un estudio sobre las causas de muerte en jóvenes que últimamente, aunque sean por enfermedad, la primera causa sigue aumentando y está cerca de llegar a ser la primera y la más primordial. Por ejemplo, tenemos un caso real de una persona que falleció por haber tomado su vida en el secundario. Se llama Nazareno Gitali, tenía 13 años y había sufrido un montón de ciberbullying por parte de sus compañeros, por discriminación, por ser diferente a sus otros compañeros, y terminó quitándose su vida hace unos pocos años. Y me parece importante recalcar que, a pesar de que estemos hablando de cifras y de números, son gente real que tienen familia, tienen una historia y que decidieron terminar con todo por factores variados que podrían evitarse. Ahora, antes de pasar con Contu, disculpen, antes de pasar con Contu, vamos a pasar un video que informa más sobre el tema. Hablemos porque importa. A veces la tristeza no grita. A veces se esconde detrás de una sonrisa, de un estoy bien, de una mirada perdida. Hay días en los que todo pesa más, donde hasta respirar parece un esfuerzo. Y aunque no siempre se vea, miles de personas viven esa lucha en silencio. La depresión no es debilidad, no es falta de ganas, ni una etapa que se supera pensando en positivo. Es una enfermedad real, dolorosa, pero también tratable. Hablar de salud mental no debería dar miedo, porque todos, en algún momento, necesitamos a alguien que nos escuche. Tal vez no lo sepas, pero cada paso que das, por pequeño que parezca, cuenta. La recuperación no es lineal. Hay días buenos y días que no tanto, pero en cada uno de ellos hay algo de vida, algo de esperanza. Y aunque el camino sea lento, no estás caminando solo. Cuidar la mente también es cuidar el corazón. No tengas miedo de hablar, de sentir, de pedir ayuda. Todos merecemos un espacio donde poder ser, sin máscaras. Si hoy estás pasando por un momento difícil, recordá esto, no estás solo. La salud mental importa. Hablemos, escuchemos, cuidémonos, porque tu historia no termina. Hay luz, hay vida. Bueno, justamente como decía mi compañero Demian, no son solo números y cifras, sino que esto son cosas que le pasa a la gente, a nuestra gente más cercana, a nuestra familia, a nuestros amigos, que siempre es importante preguntar cómo están, cómo les fue en su día, estar un poco más presentes, para que estas cosas no sucedan. Pero bueno, justamente hablando de esto, General. bueno, vamos de vuelta.
Es importante retomar las preguntas que acabo de hacer, un cómo estás, un todo bien, un cómo te fue en el día. Estar siempre presentes con nuestros seres queridos. Y bueno, y no hacer el tema capaz tan tabú, sino empezar a normalizarlo un poco más. Estos temas sobre la angustia, lo que nos está pasando. Y bueno, ahora vamos a tener una entrevista a Rosalía, pero antes vamos a ver un pequeño video. Deprimentes. Son inevitables en la vida y lidiar con ellas es algo que todos deben hacer. Pero para algunas personas, estos momentos son más difíciles de sobrellevar, pasando periodos largos sintiendo aún la carga de los obstáculos que encuentran. El desgano que los consume suele llevarlos a dejar de lado su bienestar y hundirse aún más en su angustia. Por eso, es importante el acompañamiento del entorno luego de eventos fuertes. Estar ahí para quienes están pasando por periodos inestables emocionalmente es importante para su recuperación, incluso llegando a salvar gente en contados casos. A continuación, Rosalía, estudiante avanzada de la carrera de psicología, nos va a hablar un poco más sobre qué exactamente es la angustia y qué hacer para acompañar en estos momentos. Pero antes, si conoces a alguien que esté pasando por un momento complicado y no sabes cómo ayudarlo, llamando al número en pantalla, Salud Mental Responde está para asesorarte a vos y a esa persona que necesita ayuda. Bueno, acá volvimos y estamos con una nueva entrevista a Rosalía. ¿Querés contarnos un poco qué haces? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar acá. Bueno, yo soy estudiante de avanzada en psicología, estoy en la Facultad de La Plata y bueno, tengo 54 años y este tema importante de la angustia que me habían propuesto charlar, así que bueno, estoy acá contenta con ustedes. Bueno, vamos a empezar con algunas preguntas como para ver algunos conceptos básicos como para poder charlar sobre este tema. Como por ejemplo, ¿qué es la angustia? Bueno, la angustia principalmente tiene distintas formas, ¿no? Es una energía que está en todos nosotros, que en realidad se trata de cuánta cantidad de energía tenemos con respecto a alguna representación de algo que nosotros tenemos, todas las personas, viviendo en cultura, tenemos conceptos, tenemos cosas que atender con respecto a cómo vivir en cultura, que es algo que por vivir en cultura nos manifestamos con estas angustias, porque al ser diferentes, digamos, de la naturaleza de las especies naturales, o sea, animales, nosotros al tener racionalidad y ser seres humanos tenemos que reprimir todos nuestros instintos. Más en la cuestión psicoanalítica se habla de esta cuestión, ¿no? Que vivir en cultura trae sufrimiento. Entonces, estos que hablabas de los adolescentes y todo el tema de la angustia y cómo tramitarla lleva a que eso que no se puede realizar, digamos, una interpretación del mundo en el que vivimos, nos genera un aumento de angustia y que se diversifica muchas veces en distintos síntomas. Pero bueno, el síntoma que muchas veces contiene a la angustia, pero cuando no aparece un síntoma queda en el modo traumático, ¿no? Cuando hay mucha cantidad de angustia y no se puede tramitar, eso realmente afecta, digamos, muchísimo a nuestra psiquis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se desborda, entramos en ataques de pánico, no lo podemos tramitar, no sabemos ante qué, entonces aparecen unos miedos extremos, no sabemos, hay una idea de crisis existenciales, que tenemos temores que son internos a veces, no solo externos, ¿no? Bueno, en realidad es muy amplio el tema de la angustia, ¿no? Bueno, vos hablas de esto de que se manifiesta la angustia y eso. ¿Cómo es que se manifiesta? Y se manifiesta, si lo hablamos clínicamente o a nivel físico, es problemas estomacales, dolores de cabeza, trastornos del sueño, ansiedad, palpitaciones. A nivel físico, digamos, como que a veces decimos, me siento mal, es un malestar general, irritabilidad, ¿no?
y a veces no sabemos bien ante qué. Puede ser algo antiguo, puede ser algo que me pasó y lo tuve que reprimir y bueno, quedó guardado y eso sigue insistiendo en otras actividades de nuestra vida y decimos, bueno, no sabemos ante qué. Eso se acumula en el cuerpo, ¿no? Es una energía. Por eso es importante tratar de detectar y no dejar pasar cuando nos sentimos de esa manera. En realidad es importante detectarlo en el momento que tenemos por ahí alguna sintomatología física sobre todo. ¿Nos decís algo sobre el trauma y sobre la represión? ¿Qué tiene que ver específicamente la angustia con el trauma y la represión de momentos difíciles? Bien, la cuestión del trauma es cuando esa energía de esa angustia no tiene representación. O sea, me pasó algo muy fuerte, un ejemplo. Tuve, por decirlo de alguna manera, un ejemplo es voy por la carretera, tengo un accidente de auto, salgo disparada, ¿no? Y me queda ese estado de shock y esa cantidad de angustia, de energía, me queda sin tramitar, sin poder darme cuenta en ese momento qué es lo que sucedió y quedo en modo trauma. Y ese trauma se repite en el sueño, se repite en algún momento, te genera una ansiedad, un extremo de decir que no podés tramitar semejante cantidad de eventos, no le puedo poner una representación. Por eso es importante el análisis, ya sea psicológico o en la psiquiatría misma, porque a veces esas personas no pueden salir de ahí, no pueden darle una entidad a eso que le pasa. Por eso se llama trauma, porque eso vuelve a generar una repetición y otra repetición, como si fuese el momento vivido en ese momento y en el transcurso del tiempo se vuelve a generar esa sensación, ¿no? Me habías preguntado del trauma después. ¿Qué me dijiste? La represión. La represión, bueno, justamente el mecanismo del síntoma tiene que ver ante una angustia, un evento fuerte, lo que hace el yo, como instancia que tenemos, hace como una decisión, reprime el momento, saca el afecto y la representación de eso que me pasó y lo reprime. Algo va a parar a lo inconsciente y otra cosa va a parar, no sé, a una idea o a una representación en el cuerpo, me puedo enfermar, lo que da pie al síntoma. Por eso la represión lo que te va a dar es un síntoma. Ese síntoma puede ser, me lavo muchas veces las manos, no sé, se me duerme la pierna, o tengo una hemiparesia o alguna cosa de esa, que liga esa representación y lo sintomatiza. De alguna manera es un sustituto de algo para equilibrar, digamos, tanta angustia, ¿no? Es como una solución de compromiso. Si bien no está logrado, pero de alguna manera lidia esa angustia. Por eso todas las personas siempre tenemos algo, ¿no? Porque de alguna manera tenemos que tratar esa angustia y el cuerpo te lo avisa. Claro. Y en cuanto a la angustia, ¿tiene alguna diferencia con la depresión y la ansiedad? Bien, la depresión es un proceso de duelo. Es el proceso que hace una cuestión de un trabajo psíquico, ¿no? Para deshacer todo el afecto que le puse a un objeto, un ideal. Un objeto podría ser una persona, un amor, ¿no? Un duelo de una pérdida. Entonces la depresión tiene un proceso, puede ser corto, un poquito largo, pero ya cuando es demasiado largo es patológico, ¿sí? Que ya puede entrar en una melancolía, y la melancolía sí es una cuestión ya patológica, que la melancolía puede traer esto del suicidio, que bien que hablabas vos. Hay mucha gente que se suicida, pero quizás estaba escondiendo una melancolía. Esa melancolía, que es patológica, muchas veces las personas no se dan cuenta cuando ya es tarde, ¿no? Porque a veces no todos se quedan tirados en la cama, no todo el mundo te avisa. La depresión, o sea, la melancolía es bastante... es difícil de detectar. Se confunde solo con tristeza o solo con depresión, que pareciera lo mismo, pero tienen unas diferencias bastante marcadas, ¿no? El proceso de la depresión muchas veces tiene que ver con un duelo, de la pérdida de algo.
y por ahí una melancolía, que me estoy explayando acá, tiene que ver ya con que tiene que ver con su yo prácticamente aniquilado, que lo único que espera es porque no tiene voluntad de vivir prácticamente. Entonces, como que está anulado su yo prácticamente. Es diferente a una depresión duelo que es pasajero y con tratamiento puede salir adelante. Rosalía, te hago una pregunta más. Sí. ¿Por qué crees que hoy por hoy se pueden hablar más de estos temas así con más libertad y no es tan tabú como antes o tiene otra visibilidad hoy en día? Yo creo que los medios de comunicación y más en nuestro país, que prácticamente muchas personas van a terapia y es una conversación que se da en una reunión, que todo el mundo hoy prácticamente asiste a un terapeuta, ¿no? Con aciertos o desaciertos, pero es algo que se habla porque cada vez hay más de esto. Si bien en la era de la comunicación, que hablamos que estamos como conectados, nos desconectamos de ese ser relacional, de carne y hueso, del afecto, del abrazo que nos libera oxitocina, que es la hormona de la felicidad, ¿no? Entonces como que hoy en día, si bien está todo lo de la comunicación, estamos muy desconectados con eso. Creo que a la vez hay mucha información, uno se puede focalizar, pero faltaría, creo yo, a mi entender, como más esa comunicación relacional. Más el afecto en casa, el cómo estás, que la mamá mire a los ojos a sus hijos un momento, que los padres estén más desde chicos y no tanta tecnología, porque el afecto, el cuerpo a cuerpo, el abrazo, el beso y el que vos podés, y si hiciste algo mal se puede resolver, yo creo que es muy liberador para hoy los hijos, no sé, un ser querido, ¿no? La comunicación profunda es la que quizás falta también. Claro, hablando de comunicación, que bueno, estamos medio desconectados, como que ya no hay un trato uno a uno con las personas. ¿Qué se podría hacer para acompañar a una persona que está teniendo una crisis emocional o un periodo difícil? Primero, demostrar atención en el sentido que me interesa. O sea, esa persona tiene que darse cuenta que a mí me interesa lo que le pasa. Muchas veces las personas caen en depresión o en tristezas muy fuertes porque pierden el sentido de que no soy importante para el otro, y que el otro no le interesa. O tiene que ver con preguntar qué es lo que está pensando, o si esa persona no quiere hablar, saber que estás al lado, escuchando, no dando consejos muchas veces, simplemente preocuparse por lo que le pasa. Necesitas algo, estoy acá, la palabra te la ofrezco, porque a veces no, vos deberías hacer esto, vos deberías hacer aquello, vos tendrías que salir con alguien, tendrías que hacer esta otra cosa. A veces no, porque no tiene esa voluntad. Justamente lo que le está fallando es la voluntad. Si hay algo de lo volitivo que no está. Entonces, qué mejor que ir haciéndolo como una ortopedia emocional, estar al lado de la persona, ¿no? Y ayudarla en esta escucha, en este estar, en tratar de que pueda decir algo, ya sea viendo una película, y va haciendo el enganche para que pueda abrirse y pueda hablar. Perfectamente. ¿Y conoces algún caso en particular que haya sido como que progresó por alguna cosa específica de esto de acompañamiento? Sí, por supuesto, hay mucha gente, sobre todo los acompañantes terapéuticos que hay hoy, que hay muy buenos también, obviamente de la psicología, ¿no? Y con medicación cuando son muy, muy marcados, ¿no? Siempre marcando que no sean chicos por ahí con trastornos de autismo y demás que tienen otra entidad. Entonces, me parece como hay que ver el caso por caso, no todos son iguales, ¿sí? Hay gente que realmente necesitan un poco de ayuda y ya está, y otros se requiere mucho más interdisciplinariamente, ya sea un fonoaudiólogo, un psicopedagogo, una psicóloga, un psiquiatra. Hay muchos, no es solamente una sola cosa el que pueda ayudar a un paciente en estado bastante delicado, y otros más o menos sería. Claro. Sí, sí. Y en cuanto a acompañantes terapéuticos, más o menos, ¿cuál es su función? ¿Qué hacen? Bueno, el acompañante terapéutico, bueno, nosotros como psicólogos, bueno, tenemos otras herramientas, pero, por ejemplo, un chico en la escuela y demás que están
que los acompañe y demás, es como esa ortopedia de su yo. Tratar de que el chico haga como, o sea, nosotros acompañamos, hacemos como un espejo. Vos tenés que hacer esto, entonces vos tenés que tratar de que la persona lo pueda llegar a hacer. Entonces, acompañante terapéutico no es que le va a hacer todo, sino que va a tratar de que ese paciente haga las cosas por sí solo, acompañado. En eso se trata. Y en la ayuda en la contención emocional también, por supuesto. Y la charla con las familias, ¿no? Obvio, siempre. Perfecto, muchas gracias Rosalía por venir. Bueno. Te quiero agradecer por venir, tomarte el tiempo, charlar un poco con nosotros. Y también quería agradecerle a Central por ofrecernos el catering para Rosalía y ahora un mensaje de nuestro sponsor. Bueno, volviendo un poco a todo lo que hablamos recién con Rosalía, estaría bueno que cada una de estas personas que está pasando por alguna crisis emocional, alguna angustia, alguna depresión, pueda contactarse con el número que aparece acá en pantalla, que va a aparecer durante todo el programa, como bueno, para asistir un poco, ¿no? También. Sí, volviendo un poco a lo que hablamos con Rosalía, bueno, hay un montón de tipos de acompañamiento que se le puede dar a personas que están pasando por una crisis emocional o un momento difícil de angustia, como podría ser gimnasia, se puede hacer musicaterapia, como hablaron en el anterior programa que habló nuestra compañera Nicole. ¿Vos qué otros tratamientos conoces? Bueno, hay mucha gente que justamente con esto de los miedos recae en todas las terapias que son como más holísticas o energéticas, como el Reiki, como el tarot. Pero bueno, también una técnica que ayuda también bastante es la yoga. Vamos a ver un video sobre eso. Eli estaba enojada. Libera endorfinas y reduce el nivel de cortisol, la hormona del estrés. Esto genera una sensación de calma, ayuda a controlar la ansiedad y mejora el estado de ánimo. Además, al enfocarse en el presente, disminuye los pensamientos negativos y fomenta la conexión con uno mismo. Con práctica regular, el yoga fortalece la mente, mejora la concentración y favorece un equilibrio emocional duradero. ¿Te gustaría probarlo? Esto es Mahatma Yoga Studio, en Berazategui, calle 140, altura 2145. Un poco al tema con lo que estuvimos hablando con Rosalía, bueno, la angustia, como ya habíamos dicho en la introducción, es un tema que está en auge últimamente con los jóvenes, más que nada porque la tasa de suicidio sigue aumentando, los jóvenes siguen siendo afectados por temas de depresión, por angustia, por discriminación. No sé vos qué pensás de casos de jóvenes que están pasando por cosas así. Bueno, yo justamente le hice esta pregunta a Rosalía de por qué hoy podemos ver capaz a más chicos o más adolescentes o a más niños con estos problemas que capaz que antes no se veía tanto. Si bien sí existía, no había tanta comunicación como hoy. Pero bueno, creo que a pesar de que estos casos salgan a la luz, también tenemos como más soluciones, más apoyo, como que la gente, digo,
bueno, esta persona está sufriendo, capaz no es tanto la edad, o bueno, obviamente en estos casos no importa ni la edad ni el género, ¿no? Todos podemos pasar por algún tipo de angustia, algún duelo, que es súper importante, siempre hay alguna pérdida de objeto, como decía Rosalía, que puede ser una persona, una posición, algún padre, alguna madre, que son casos súper comunes. O sea, es algo que pasa mucho más de lo que nosotros pensamos, es súper normal y bueno, estamos tratando de todos ayudarnos entre todos, de ser salvados. ¿Vos qué pensás? Sí, bueno, particularmente como hablamos ya en el programa anterior y que vos bien sabés, yo sufrí de problemas de salud mental, yo estuve medicado con antidepresivos, yo tomé ansiolíticos, antipsicóticos por temas de depresión, yo tengo, porque a veces esas cosas no se van, yo tengo TOC o trastorno obsesivo compulsivo. Y bueno, a pesar de que la ansiedad en las personas es algo bastante común, yo tengo un trastorno de ansiedad. Y me lo descubrieron ya con 14 años, muy chico, en el secundario. Entonces, el tema como que me toca un poco más de cerca y entiendo cómo puede pensar una persona que está en ese lugar, que ves todo como que no hay salida, como que esto es todo lo que podés llegar a tener, que esto es lo mejor que vas a estar en tu vida, y esa desesperación de no saber a dónde ir, qué hacer, cómo estar mejor, porque en tu mente como que no se puede estar mejor, es como lo que hay. Ya tu mente funciona mal y nunca va a funcionar bien. A pesar de que me diagnosticaron con 14 años, no parecía como un trastorno tan grave como para medicarme, así que recién a los 18, 17 empecé en un tratamiento. Y también el tratamiento, bueno, Rosalía decía que está bueno tenerlo en casos específicos, pero también tenerlo a conciencia de que capaz no te haga bien, en el sentido de que la medicación es muy compleja y hay que regularla y hay que saber qué dosis, qué tipo de medicamento te hace bien, porque algunos, depende del cuerpo que tengas, te pueden hacer mal, te puede matar el hígado, te puede hacer mal al estómago. Yo particularmente las primeras medicaciones para la depresión que tomé me habían hecho mal al hígado y no las pude tomar más. Y eso siento que me atrasó bastante en mi recuperación. Pero también, bueno, como decía Rosalía, es muy importante el acompañamiento. Yo nunca estuve solo, siempre estuve acompañado de mi familia, de mis amigos. Mi hermano, aunque él era mucho más chico que yo, él venía a mi habitación y me hablaba y me preguntaba cómo estaba. Siempre se aseguraba de que yo tenga lo que necesitaba a pesar de que no esté muy bien. Y me parece como lo más fundamental para una persona que está mal, tener a alguien o hacer algo que te haga bien. No sé, vos qué pensás. Bueno, para mí el tema de la medicación es un tema muy delicado, es muy fuerte. Yo siento que no es un tema para tomar a la ligera. Y bueno, justamente esto que decía Rosalía, de tener a alguien que le importes. Como por ejemplo contás el caso de vos y tu hermano, que siento que a pesar de que vos digas que él era chiquito, él era menor que vos, es como que él está bastante preocupado por vos. Entonces, vos al tener a alguien que le importás, es como tenés como algún tipo de motivo como para decir, bueno, quiero salir adelante por esta persona, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, reiterar que si alguien está pasando por un momento difícil o alguien que conocen lo está pasando, pueden llamar al número en pantalla, que los van a asesorar y los van a tratar de ayudar con lo que puedan. De nuevo, gracias por haber venido al programa una vez más y nos vemos en la próxima emisión de Almendrados.